Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Detrás de la Prima y sin deducible. con Rodrigo Y el SEA, como siempre. como siempre. Tremendo tema hoy. Hoy día, ¿de qué vamos a hablar Rodrigo Vélez Alcaíno? Vamos a... Espérate, antes déjame poner más rígido porque si no estoy como... No, es que la vez pasada estaba echado. Sí, pues bueno. Hoy vamos a hablar de siniestros. Siniestros. Gran tema. Cómo proceder, qué es un siniestro, cómo se define, todo esto. Pero antes... Vamos con la intro. Hola a todos. Bien, tremendo tema que tenemos hoy. Pero es Sebastián Nicolás Llanos Castellón. Así es, tremendo. Por parte de madre. Tal cual. Tremendo. ¿Por qué? Porque justamente vamos a hablar de cuando ocurre lo inesperado. Lo que nadie cree que pase, pero bueno, para eso están los seguros, ¿o no? Y se tangibiliza una póliza. Y nuestro trabajo. Y nuestra pega. Ahí se tangibiliza. La póliza se tangibiliza nuestro trabajo. En el fondo se tangibiliza el servicio que finalmente ofrece una póliza. Que una póliza de seguro es considerada un producto de intangibles. Tal cual. Y justamente es como un intangible. ¿Cómo lo toco? Bueno, el siniestro. Bueno, ya te... No, ya... Pero que hiciste así. Pare la ¿no? rotativa. No. Bueno, se puede interpretar de muchas maneras. Y bueno. Y bueno, pero son muy huevos, ¿no? No vamos a partir así. No, te pasa, te tomo otra mate, weón. Eso. Bueno, Oye, pero en el fondo estamos hablando de que esto es un producto de intangibles. Así es. ¿Y cómo se tangibiliza? ¿Cómo se tangibiliza? O sea, primero que nada, hablemos de algunos... ¿Qué es un siniestro? Definamos lo que es un siniestro. Un siniestro básicamente es un evento inesperado, un evento en donde se produce un daño, ya sea propio a un tercero, o incluso ambos casos. En donde yo puedo, ya sea a través de un bien material, un inmueble, causar un daño a mi vecino, por ejemplo, en pólizas de incendio, de condominio y otros. O también un clásico, un seguro de un auto. O también, cuando hay un siniestro, cuando yo soy un empleador y tengo una empresa y algún trabajador tiene un accidente. Ahí yo soy civilmente responsable. Si bien es cierto, yo no ocasioné el daño directo, pero al ser yo el empleador, tengo cierta responsabilidad. O sea, en el fondo podemos concluir que un siniestro es transversal a muchos tipos de seguros. Existen los seguros de estructuras, de contenido, contra incendio sismo, existen los seguros de vehículos, existen los seguros de responsabilidad civil, que la responsabilidad civil es el daño que le causó a un tercero. Pero eso también significa que se siniestró la póliza. Así es. En el fondo, cuando se siniestra una póliza es cuando se tangibiliza el seguro y ahí estamos completamente de acuerdo en cómo funciona. Ahora, las características, existen distintos tipos de siniestro conceptualmente. Existe el problema de un siniestro del área de vida. Correcto. Tenemos el siniestro del área de los seguros generales, que podría ser algún daño material. Daño material, auto, seguro de Casa, departamento, etcétera, casa, empresa. Condominio. Exacto. Y también tenemos los siniestros financieros. Como por ejemplo, garantías, pólizas de garantía, cuando hay que ejecutar una póliza de garantía. Y ahí también vamos a tocar unos temas bien importantes. Yo creo que para hacerlo bien ordenado, Doggy, vamos a tener que hacer 3 capítulos de siniestro, a lo menos, para hacer la separación entre la rama de vida, entre la rama de seguros generales y además de créditos y garantías. De hecho, hace poco nos tocó siniestrar una póliza de crédito, justamente una línea financiera. Básicamente el seguro de crédito, y esto es un breve resumen, el seguro de crédito va a proteger tu venta. Es decir, tú tienes una empresa de venta de zapatos, como siempre ponemos el ejemplo, vendes zapatos a un retail y este retail no te paga, la compañía de seguros te lo va a pagar. Exactamente. En un porcentaje de cobertura y eso te cobran una prima por la venta que tú hagas a una tasa, etcétera. Y ahí está la pega de nosotros. Obviamente esto no es viva la pepa. No, por supuesto. O sea, una empresa que reiteradamente tiene este tipo de problemas, lo más probable es que ya la tercera o cuarta vez que requiera una póliza no se la van a entregar justamente porque tiene mucho riesgo. Exacto. Y aparte, no solamente toma, o sea, de hecho pide la información de los deudores, no del cliente nuestro. Buen punto. Pero bueno, ese tema es para otro capítulo.
Sí, eso es para otro capítulo, pero lo importante es que vamos a hablar de rasgos generales. Me puse francés. Oye, Sarkozy yo lo metieron preso. ¿Qué? Me acordé por Francia. Sarkozy, pues, weón, el primer ministro. Ah, weón. verdad. Po. Se fue preso, weón. No tengo idea quién es. Ay, qué la caga, Me weón. caen mal los franceses. A mí también. Aparte que no se baña. Ya te pusiste, ya. güey, ya. Ay, vos sí. Tú eres hablador. Yo sí. Hay un olor a pata, weón. ¿En serio? Y a sobaco. Ya, qué asco, weón. Los franceses, pues, weón. Ah, verdad. ¿Vos te acordáis, no? Ya. Esa parte, corte. Imbécil. Puta, me da esta calor, weón. Y vaya a cortar en serio, weón. No. Ah, Puta madre, te pasaste, ya, weón. sigamos. Bueno, entonces tenemos los tipos de lo que dijimos, daños de vida, materiales y financieros. Los daños físicos son, en el fondo todo es medible, todo tiene que ser indemnizable. Totalmente. Todo tiene un precio. Ahora, la diferencia en los seguros de vida, y este es lo loco de toda esta cuestión, porque cuando tú tienes un menoscabo, tienes un menoscabo de, no sé, el vehículo. Puta, se paga el vehículo, po, weón. Claro, y normalmente se paga el valor comercial. Exactamente. Es decir, la forma de asegurar, la forma normal en asegurar en Chile es valor comercial. Sí, van a saltar ahí los sabiondos. Sabiondos se dice, ¿cierto? Sabiondo. ¿Sabiondos? Sabiondos. Sí, pero también se puede asegurar por valor tradicional. Sí, es verdad, pero eso es un tema aparte. En Chile, casi todas las pólizas de seguros de auto se asegura a valor comercial. Es decir, el auto se va a indemnizar según cuando haya sido el siniestro. Si tú compraste un auto, y esto pasó mucho en pandemia sobre todo, si compraste un auto previo pandemia, que los autos estaban normal, precio normal, perfecto. Si lo compraste en 7. Buen punto tocaste, weón. Pero, weón, muy bueno. Buen De hecho, punto tocaste. algunas Puta compañías... que me caís bien, Puta weón. que, weón, vos también, weón. Pero deja terminar el punto, pues, weón. Termina, weón. Volvamos. Ya, previo a En pandemia. Chile, previo a pandemia... Es que estoy creciendo, weón. Parece que demasiado, weón. Dale. Previo a pandemia, los precios de los autos estaban más bajos a lo que estuvo en pandemia. En mi mismo caso, yo tenía un Yaris, weón, del 2008. Amé ese auto con la vida. 2009, perdón. Y me acuerdo, yo lo compré en 3.100.000 el 2018. Y lo vendí el 2021. Si el que me lo compró lo está viendo, bueno, lo siento mucho. Lo vendí en 5.400.000. Y bueno, si yo hubiese tenido un siniestro, perdón que sea tan autorreferente, pero igual es un buen caso. No, por supuesto, pues, weón. Vale. Si yo hubiese tenido un siniestro, por ejemplo, de robo de mi auto, la compañía, en el momento del siniestro, me debería haber pagado los 5.400.000. Exactamente, valor comercial. Exacto. Y ahí está, valor comercial, que es distinto al valor tradicional, es distinto al valor fiscal, es distinto a todo eso. Ahora, ¿por qué se dio particularmente esa cuestión? Porque nunca se va a dar, o sea, generalmente el auto se deprecia. Eso Exacto. es indiscutible. Chiquillo, es indiscutible, el auto se deprecia. Pero se dio que la demanda de ese momento, en donde Exacto. no habían autos 0 kilómetros, y llegó, creo que un caso único en la historia, al menos en la historia de Chile, comercial de Chile, llegó el momento que un auto de segunda mano era más caro que un auto 0 kilómetros, Exacto. solamente porque se tenía a la disposición, producto de los retiros de las AFP. Bueno, ahí no. Y ahí no es que había plata, me refiero, y Obvio. por eso se genera ese Obvio. fenómeno. Pero generalmente se va depreciando. Ahora Exacto. en este caso, puta que te cueva, weón. Sí, bueno. Y sí. Pero bueno. ¿Sabes cómo te dicen a ti? Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Pero bueno, caso contrario, el auto siguiente que me compré, lo compré más caro porque fue un poquito después de pandemia. Y cuando lo vendí, bueno, perdí mucha plata. Pero bueno, Sí, bueno. así funciona. Bueno, así Oferta y así demanda, funciona. weón, depende la Eso cantidad. es. Bueno, Y eso es literalmente. volvamos al tema de siniestro. Ahora, con respecto, claro, el tema de vehículos, pero puede ser también que se incendió la casa y haya que indemnizar el daño estructural, Exacto. si es que tienes cobertura, y si tienes asegurado el contenido, se va a indemnizar. Si no lo tienes asegurado, no se va a indemnizar. Tal cual. Y este es un punto que tenemos que tocar bien profundamente. Antes de que entremos al tema del contenido y los montos asegurados, No. refiriéndome al monto asegurado, lo mismo, el mismo ejemplo de pandemia, ¿verdad? Que sea tan... pero de verdad No, la está bien, pandemia está perfecto. hizo un quiebre en el tema de los seguros. Expláyate. Lo mismo que hablamos en el capítulo anterior, si es que no me equivoco. Los valores a reconstrucción de previo a pandemia, lo mencionamos en el capítulo anterior, eran prácticamente la mitad a lo que son hoy día. Sí, po. Por ejemplo, el valor del metro cuadrado en un departamento en Santiago, en Providencia, un ejemplo, eran 20 UF.
hoy día está casi en 40 o 45. Sí. Entonces, todo eso también es muy importante para que, en caso de un siniestro, los puedan liquidar correctamente en el fondo, y no haya grandes diferencias. Actualizar valores. Exacto. Indemnizatorios. Actualizar valores indemnizatorios. Tal cual. Si está quedando la caga en el mundo, como una pandemia, o hay un estallido social en donde se está complejizando todo lo que es la mano de obra, sobre todo, porque eso fue lo que varió en gran parte, y el valor de los materiales. Y los materiales, se fue la todo. Sí, tal cual. Ahí tengan ojo con el tema de las pólizas, sobre todo el tema de estructural, porque... Hay que actualizar valores. Exacto. O sea, si tú aseguraste, que este es el mejor ejemplo, si tú tienes una casa asegurada y la aseguraste hace 10 años y todos los años te llega un correo de la compañía de seguros, la X, da lo mismo, vamos a renovar su póliza y le mantenemos condiciones, o sea, mantienen prima. Mantener condiciones en una póliza significa que te mantienen prima y lo que originalmente te aseguraron. Pero eso también involucra el monto asegurado. Tal cual. Y si pasó 1 año, 2 años, 3 años y todos los años te llega lo mismo, tú estás tranquilo porque en el fondo tienes tu casa asegurada. El tema es que el valor de reconstrucción de hace 10 años no es el mismo. Entonces, ahí vas a caer en el infraseguro, que ya lo tocamos y vamos a seguir tocándolo, por supuesto. No, somos raros esa weá. Vamos a seguir tocando este tema porque el infraseguro es un tema... Yo soy muy imbécil, güey. No me dejáis expresarme libremente, güey. No, sí, no. Vos dale, güey. Yo me río nomás. No, bueno, pero para no perder el hilo, la idea es siempre echar la talla, pero se tiene que actualizar el valor cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque cambian las condiciones del mercado. Y como cambian las condiciones del mercado, uno puede estar incurriendo o puede estar cayendo en el infraseguro de manera ignorante. Y ahí, lo siento, no hay nada más que hacer. Inclusive todas las penas del infierno van a caer porque la compañía que tenga que indemnizar va a aplicar su conveniencia. Y la conveniencia, hablemos en buen chileno, es pagar lo que tienen que pagar y no más de lo que tienen que pagar. Exacto. Y ahí se genera un problema. No para la compañía, para ti. Ahora bien, con respecto a lo que definimos con un bien material que tiene un costo asociado, tiene un precio, y ese precio es el que se va a actualizar, lo que recién estábamos desarrollando. ¿Qué pasa? Y aquí es donde se da la ecuación y te conmino. ¿Cómo? Conmino. Te invito, ya, perdón. Licencia poética. A que puedas hacer un análisis. ¿Qué pasa cuando es un seguro de vida? Que ahí también la póliza se siniestra, pero no hay un valor comercial. No, y es verdad. Porque en los seguros de vida, normalmente, uno pone esta weá suena súper fuerte. No, pero está perfecto. Porque nosotros tenemos que informar Exacto. didácticamente. Y esto directo. En los seguros de vida, uno le pone el precio a su vida. Exacto. Pero uno puede hacer relativamente un cálculo. Es decir, si tienes hijos, si tienes... no sé, créditos por pagar, lo que signifique, lo que sea, la verdad es que es bien complejo. Tú trabajaste dentro de tu experiencia laboral. Muchos años en vida, especializado básicamente en vida. Rodrigo, por favor, cuéntame un poco. Pero por favor, más faltaba más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, cámara amiga? No, mira, solo algunos van a cachar esa talla. ¿Cámara amiga? No, ya, chao, filo, después conversamos. El tema... El tema es el siguiente. Y tal como, bueno, en realidad no es tan complejo. Tú tienes la posibilidad de asegurar tu vida y entendiendo cuánto es lo que te gustaría dejarle a tu familia. Vas a encontrar pólizas que tienen monto determinado. Esta póliza te cuesta tanto, pero va a asegurar, no sé, 300 UF, 500 UF, 1000 UF, 2000, 3000, 10.000. Ojo, a mayor cantidad de monto asegurado en vida, ya empiezan las compañías a ser un poco más quisquillosas. Hay un riesgo estándar, 1000, 2000 UF, ya perfecto, pero si yo quiero asegurar 5000, entonces ya te mando a hacer exámenes. Claro. O ya te mando a hacer unos exámenes más complejos si quiero más monto asegurado. ¿Por qué? Porque si bien el principio del seguro, cuando se siniestra, tiene que ser un hecho fortuito, ya, un hecho accidental, también está la posibilidad de que tú cuando tomes la póliza estés enfermo. Pero por supuesto. Y ahí es un gran tema. Ha habido juicios que se han ganado, inclusive,
porque la persona ha demostrado que cuando tomó el seguro, actuó de buena fe. Porque eso es lo que te pide la ley, actuar de buena fe. Así es. Que yo no esté falseando la información. Pero si yo no tengo idea que estoy enfermo y estoy generando algún tipo de enfermedad que se me declara 2 meses después, 3 meses, 5 meses después, el seguro va a pedir antecedentes. Y si todos los antecedentes clínicos son posteriores a la toma del seguro, entonces, muerto el perro, sacado la rabia. No queda otra que ponerse la... Dale, perfecto. Eso con respecto a la diferenciación de daños materiales y daños de vida, ¿ya? Me parece de aquí, perfecto. En siniestros también está no necesariamente la vida que se pierde, sino también, como estábamos recién diciendo, una enfermedad. Y también es importante destacar que tenemos, y acá podemos profundizar también, Seba, los siniestros parciales y siniestros totales. Así es. ¿En qué casos, cómo lo explicarías, Vamos desde buen hombre? Vamos desde lo más básico a lo un poco más complejo. Dale. Un daño parcial sería, por ejemplo, los autos. Siempre vamos a Un choquecito. Un choque, así como un cliente. Recién me llamó Exacto. un cliente. Da lo mismo, Cristóbal. Cristóbal. Ah, chuta. Sí, recién. Sí, Cristóbal. Estaba inventando un nombre, bueno, era No, ese. y el apellido, weón. Bueno, Pero sí, sí, Cristóbal. Me dijo, oye, weón, ¿sabes qué me pasó? Me chocaron el auto. Y ahí tienes un daño. Eso es un siniestro parcial en el fondo. así es. Un siniestro parcial en donde se va a cubrir el auto, los daños del auto, la reparación, mano de obra, etc. Sin embargo, aquí, de hecho, el siniestro fue provocado por un tercero. Y también, como está asociado a un siniestro, y aquí, como la idea de este podcast es poder llevar los seguros a fácil y poder educar un poco a la gente y que puedan ocupar bien su seguro. Exactamente. En este caso, Cristóbal no debería ocupar su seguro, No. pero sí tiene que avisarnos a nosotros que somos sus corredores de seguro, porque, por ejemplo, hay un tercero identificado, el cual dice, yo soy responsable de este choque. Tal cual. Por lo tanto, yo voy a hacer el siniestro. Y acá vamos a entrar al punto de la declaración de siniestro. Exacto. Una declaración de siniestro es una declaración jurada. Por lo tanto, Qué buen punto ese. Exacto. Por lo tanto, lo que se indique en la declaración de siniestro es muy, muy importante: el cuándo, el cómo, dónde y todas las variables. O sea, si tienes el domicilio, si fuera en caso de un vehículo o viviendo, lo que sea, estamos hablando de siniestro en general y el Exacto. denuncio que hay que hacer, que es una obligación del asegurado. Así es. Por lo tanto, llevando este mismo ejemplo, como es tan reciente, que fue hace un par de minutos atrás, en este caso lo que tiene que hacer es, Cristóbal es justamente no ocupar su póliza. Claro. Y aquí está como que la gente dice, pero ¿por qué no? Porque él no fue responsable. Tal cual. Y justamente la otra persona tiene seguro, por lo que tenemos entendido. Exactamente. Y es esa la persona. Así que, persona que tocó a Cristóbal, este mensaje es para ti. Si ¡Págalo! claro, si chocaste, O paga la compañía. claro, si chocaste, haz la denuncia de siniestro, en donde te van a indicar un número de siniestro y un número de contacto hacia el tercero afectado. Es decir, Cristóbal agarra el teléfono, va a marcar y va a decir, hola, me chocó tal persona, tengo este número de siniestro, Tal cual. y le van a dar las indicaciones de cómo seguir avanzando con el denuncio. En el fondo, estamos hablando en este capítulo de siniestros, pero en el fondo el siniestro es una palabra muy amplia que se deriva a todos los conceptos de póliza. A todas las pólizas que existen se habla de siniestro, o cuando una póliza se siniestra es cuando se tangibiliza, como decíamos al principio del programa. Seas tú o no el responsable, eso es materia de investigación o no, o de evaluación, no necesariamente investigación, porque Claro. en este caso, un choque donde hay tal vez participación de carabineros o no, donde hay buena fe, donde hay alguien que se hizo responsable, no, yo me mandé la cagada, bueno, entonces, ok, no es necesario profundizar ni investigar, salvo que hayan algunos hechos que a juicio del liquidador sea sospechoso. Y esto es muy fácil, y esto tiene que ver con lo que usted está diciendo recién. El siniestro es una declaración jurada. O sea, si te pillan mintiendo porque falseaste la información en el día, en la hora, en el lugar, las penas del infierno. Y fíjate que hoy, cada día más con la tecnología como está y la cantidad de cámaras que hay, weón, en las calles, perfectamente una persona puede hacer una pesquisa y decir, ¿sabéis qué? Me gustaría saber si realmente fue en este lugar a la hora que me indicó. Y si no fue así, anda a cobrar la magolla. ¿Ah? Adivina dónde se dice eso. No sé, pues cuando se me ocurre Argentina.
¿En serio? ¿Por el acento? Bueno, ese es el tema del caso reciente de este cliente. Y en los siniestros parciales también tenemos, no sé, que si se inundó la casa, si dejaste la llave abierta, tenías seguro o le dañaste al vecino de abajo. Tal cual. ¿Ya? El caso de los condominios también es bien complejo, porque ahí tenemos el caso particularmente del condominio, de uno de los condominios que tuvo un siniestro muy grande. Y si bien había un responsable que no era el condominio, sino que en fondo fue afectado. Fue afectado por terceros. Exactamente. Igualmente la compañía tuvo que pagar. Siniestro. Y ahí podríamos acá asociar, porque hablamos recién de siniestros parciales y siniestros totales. Pero ¿qué pasa cuando según una póliza se consume el sublímite completo? ¿Qué es el sublímite primero? Qué buen punto. El sublímite básicamente, como lo dice el nombre, es un sublímite del límite asegurado. Exacto. Por ejemplo, vamos a suponer que un departamento está asegurado por 3.000 UFs, pero tiene un sublímite, es decir, que va a cubrir hasta 200 UF en rotura de cañerías. Ese es un sublímite, exactamente. Y también hay sublímites para distintas coberturas adicionales. Claro. En el caso de los condominios, por ejemplo, tú tienes un monto asegurado de la estructura y tienes distintas coberturas, como por ejemplo avería de maquinaria. Ahí tienes un sublímite específico. Tal cual. Como por ejemplo los ascensores, las máquinas, los tableros. Weón, los tableros de los ascensores son carísimos. Más que la cresta. La cagó. Los motores de los portones, también de los condominios. Las salas de bomba, que eso tienen vida útil, aparte. Sí. Y cuando mueren. No vuelven a reír. Y ahí hay que reponer una bomba y tiene que estar todo funcionando. El tema del daño eléctrico, o sea, lo que puede provocar un daño eléctrico en una comunidad, en un edificio. ¿Cachai? Lo que es meterse al tablero eléctrico de estas weas que son... Es carísimo. Es carísimo. Recuerdo cuando hace poco estuvimos investigando y cotizando este condominio, que no era un condominio vertical, no era un edificio. Eran de casas. Bueno, y para determinar las coberturas de los espacios comunes, porque uno dice, puta, yo tengo mi casa y ese es de la puerta hacia adentro, por lo tanto no hay problema. Pero ¿qué pasa con las líneas eléctricas que pasan por fuera de ese condominio donde hay casas? ¿Qué pasa con el pavimento? ¿Qué pasa con todo eso? Todo eso tiene que tener un monto indemnizable, pero nunca va a ser el total, va a ser un sublímite. Claro. Entonces tenemos los siniestros totales y parciales, pero siempre en cada caso manteniendo o pagando el sublímite concurre hasta el sublímite requerido. Tal cual. Te hago una pregunta para que le cuentes, tú que eres experto. A ver, cuéntame, por favor. ¿Qué significa cuando una póliza te dice full value? No tengo idea. Entonces, eso era todo, nos vemos mañana. No, mañana no, la próxima semana. Una póliza que significa, o sea, que está indicada que es un full value, como dice el nombre, es que está contemplado el monto asegurado completo. Perfecto. No tiene ni un límite asegurado, además de lo que está indicado en el monto asegurado total. Por ejemplo, lo mismo, un caso, una empresa de Santiago, cliente de nosotros, en donde a ellos en algún momento vamos a suponer, 1 millón de UF del monto asegurado, ellos le ponían un sublímite total de 500.000 UF. Exactamente. Es decir, y eso tiene otro nombre en realidad, se llama límite máximo indemnizable. Pero básicamente... ¿Cómo sabes tú, oye? Bueno, hay que estudiar. Déjame tocarte, weón. No, ni cagar. Ya empezamos, weón. Que no te confunde el aro, weón. Bueno. Límite máximo indemnizable. Tal cual. Y lo mismo, con riesgos más agravados, por ejemplo, no sé, bodegas. Hoy día ni una compañía, compañía quiere asegurar bodegas. Bueno, y todo lo más grave es complejo. Sin embargo, hay formas de poder asegurar a eso y hay formas de poder llegar a un full value, que básicamente la compañía vaya a indemnizar en caso de siniestro este 1 millón de UF que estamos conversando. Exactamente. También está la indemnización a primera pérdida. Tal cual. Qué buen bueno, la chucha, weón. Por favor, que me retiro, weón. Por favor, expláyate un poco más. La primera pérdida es que se va... El otro día estaba viendo una entrevista que le hacían a... ¿Y me viste a mí? No, mejor no lo voy a decir. Que es medio polémico, sí, mejor no. Dale. No, te metes en política, weón. Ya te caché. Ya, pero sí, bueno, la primera pérdida en el fondo es tú puedes apelar a la primera pérdida, en el fondo el primer siniestro, que se te pague este monto
hasta el que concurre en el fondo. Exacto. Y lo más importante en la primera pérdida es que ahí no existe el prorrateo. Es decir, uno indica el monto asegurado y la compañía va a pagar lo que está indicado. Es una apelación que se puede hacer perfectamente. Ahora, ojo. Siempre y cuando sea la primera pérdida. Y ahora, ojo. La primera pérdida, comúnmente, de hecho, no sé si hemos visto pólizas comerciales, es decir, de pyme o riesgos comerciales, no. Solamente concurre en pólizas habitacionales, sobre todo para casa y departamento. Bueno, exactamente. Habitacional. Sí. Es que habitacional en el fondo sería lo que nosotros llamamos property, ya que es particular. Sí. En comerciales no se está viendo, al menos yo no he visto últimamente pólizas que... No, de hecho entiendo que no hay, porque imagínate, no sé, una pyme dice, bueno, la existencia con las mercaderías, bueno, se van a la chucha. Exacto. Claro. Y bueno, ¿qué más tenemos en...? Tenemos importante, los plazos, compadre. Los plazos, qué buen tema. ¿Cuándo hay que hacer el denuncio del siniestro? ¿Qué dice formalmente la ley cuando habla del siniestro? En el fondo dice que una persona está obligada a hacer el denuncio lo antes posible. Sin embargo, está normado en las compañías, generalmente, que tienen un plazo de 10 días. La pregunta es, ¿qué pasa si tú no estás enterado que se siniestró tu bien asegurado? Y nada, ahí la única forma que tiene el asegurado que decir que cuando él se dio por enterado, por ejemplo, el mismo ejemplo que estábamos conversando antes, ¿qué pasa si un cliente está, no sé, de viaje afuera del país? Tal cual. Y tiene un siniestro en la casa por rotura de cañería. O se quebró un vidrio porque había una tormenta. Como lo que pasó en Puerto Varas este año. En Puerto Varas, se volaron casas completas. Sí. Ahí volaron. ¡Pum! ¿Cómo ha cambiado el clima? Y si particularmente el sur lo está viviendo. Así es. Entonces, ¿qué hubiese pasado si, por ejemplo, uno de los propietarios de esas casas hubiese estado de viaje en cualquier país y resulta que se entera por las noticias? Ahí, claro, el asegurado podría decir, oye, yo estaba afuera, no tengo idea de qué pasó. O es como... ahí igual es un poco debatible. Pero si es algo menor, si es que lo mismo, una rotura de cañería, se rompió un vidrio, lo que sea, el asegurado va a poder hacer recién el denuncio cuando llegue a su casa. No lo puede hacer antes. Y esto es un muy buen punto, porque nunca te quedes con lo que te dice la compañía necesariamente. Nunca. Primero revisa la póliza, inclusive puedes revisar la pol. ¿Por qué? Porque lo que manda finalmente es lo que se inscribió. Si yo te digo que fue, acá está el mejor ejemplo, es lo que nos pasó justamente con el condominio, donde la póliza, se siniestra un condominio, la póliza decía que para la inhabitabilidad iban a pagar exclusivamente a las personas que fehacientemente vivían ahí, no que arrendaban en los departamentos tipo Airbnb o arrendatarios normales. Lo que significaba que esto se le iba a indemnizar a la mitad, inclusive un tercio. Exacto. Un tercio de las personas que vivían en este condominio. Sin embargo, finalmente, los liquidadores que tuvieron a cargo este evalúo de daños y la indemnización, dijeron no, se indemniza a la totalidad de los departamentos. Y ahí se ocupó el sublímite completo, eran 22.000 UF. O sea, ¿por qué si la póliza decía que solamente le iba a pagar a los que ellos entendían que eran los que vivían, finalmente terminó pagándolo todos? ¿Por qué? Por varios temas, la verdad, pero específicamente fue para no entrar en discusión. En discusión. Exacto. Y también son gestos, se llaman gestos comerciales. Son gestos comerciales que hacen las compañías de seguro para no entrar en discusión, porque debido a la magnitud y la importancia del siniestro, y aparte que habían pasado otros siniestros similares los años anteriores, no querían entrar en discusión política, ni de temas de administración, ni temas con la prensa, ni nada. Por lo tanto, siguieron avanzando. Exactamente. También tiene que ver con la inscripción. O sea, hay muchas cosas que concurren, tal como tú dices. Pero acá el criterio comercial fue el mismo que inclusive se utilizó para el terremoto. Tal cual. Donde muchas compañías hicieron vista gorda, asumieron el pago, porque lo que significaba el desprestigio por haber aplicado frente a tremendo desastre estructural que había en Chile, era impresionante. Por lo tanto... Y agregar a eso también nuevamente el tema de la pandemia, los seguros de salud, que estaba quedando la cagada porque en una clínica bien conocida en Santiago, no voy a decir el nombre, Clínica Las Condes,
Bueno, pero si esto se publicó en la... Está en la prensa. Está en la prensa. Nosotros nos enteramos por la prensa. Las pólizas, la gran mayoría de las pólizas de salud excluían justamente las pandemias. Entonces, ¿qué hicieron las compañías? Y en ese minuto estaba un ministro que fue bien polémico también. Dijeron, no, esto se tiene que modificar. El chiquito. Seguro. No, el alto más cortito. Mañana. Bueno, mañana, es lo mismo. ¿Qué estamos hablando? Da lo mismo. Bueno, si es público, pues, weón. Así es. Y bueno, gracias a ese ministro, de hecho, es que los seguros se ampliaron y por exigencia, por ley, tuvieron que cubrir todo lo que estaba relacionado con pandemia. Así que eso. Doy, vamos cerrando. Qué tremendo. En favor al tiempo. Tremendo. Vamos cerrando. Capítulo de hoy. Un punto muy importante. A ver. ¿Cuál es nuestro rol en esto? ¿Cuál es nuestro rol como corredores? Ninguno, yo me voy para la casa. Muy bien. Chao. Que estén bien. No, acá está nosotros somos despertadores de conciencia. ¿Te gustó esa? Porque finalmente, los que conocemos Dale un poco de seriedad, las pólizas, weón, pero te estoy hablando en serio, Está weón. bien. Somos despertadores de conciencia. Cuando tú decides comprar una póliza, cuando nosotros te informamos, de más, muchos de ustedes que están escuchando el capítulo o viéndonos, se enteraron de algo que desconocían y les causó interés. Y ¿por qué no? En vez de buscar en estas plataformas tecnológicas donde son completamente impersonales, que tienes un seguro barato, lo que sea, es mejor que veas cuál es la póliza que realmente tú necesitas. Es más. Y esa es nuestra pega, que finalmente, una vez que suceda, y es menester de este capítulo, una vez que hay un siniestro, nosotros nos centramos, nosotros hacemos el denuncio. O sea, en el fondo tú descansas en nosotros. Ese es el trabajo del corredor. No solamente colocar y te veo hasta la renovación. Es que cada vez que tú necesites, estamos para ti. De hecho, la normativa nos exige estar atendiendo a nuestros clientes antes de la contratación del seguro, durante y después. ¿Cómo? ¿Durante? Estoy medio resfriado, pues, bueno. Sí. Antes de la contratación del seguro, durante y después. Hasta incluso la cancelación, incluso hasta si es que existe devolución de seguro de prima, lo que sea. Tal cual. Y así ha sucedido al menos cuando un cliente, que son pocos, que se han ido por distintos motivos. El que solo se va, solo vuelve. Muy bien. El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Tal cual. Así era la wea. Un nuevo capítulo de Detrás de la Prima. Así es. Y sin deducible. Puta. No. ¿Detrás de la prima? ¿Y sin deducible? Sin deducible. Bueno. Genchi. ¿Algunas palabras para el cierre? Agradecer, si estás todavía escuchándonos a estos par de hueones aburridos, te agradecemos. Y si no, anda. No. Te esperamos en el próximo capítulo. Estamos hoy día, weón. Un Mentix, po. No, weón, el mate, weón. Bueno, el Mentix. Si llegaron hasta acá, muchas gracias. Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Ahora con nuevo horario, a partir de los lunes a las 8 horas, a las 20 horas, perdón. Eso, que esté muy bien. Síganos en todas nuestras redes sociales, en TikTok, Instagram, Twitter. Bueno, ya no existe Twitter, no tenemos. ¿Qué más? Eso. No, TikTok, Instagram y Face. Muy bien. Bueno, Facebook, o sea, YouTube. Página. Vayan a YouTube, véannos en Spotify también. Donde quieran, nos van a encontrar. Así es. Y por acá probablemente va a quedar un video recomendado para que nos puedan seguir viendo. Y también siguen las preguntas. Vamos a hacer preguntas y respuestas. Qué buen punto. Dejen sus comentarios, por favor. Si te gustó este capítulo, dale like para que así podamos llegar a más personas y que este contenido, que lo hacemos con mucho cariño y mucho amor, pueda llegar a más personas. Amor. Sí, con mucho cariño y amor. Así es. Nos vemos. Chao, chao. Hasta la próxima.